Bueno, en este tutorial lo que vamos a hacer es empezar a reconocer y a entender cómo es el entorno de AutoCAD, en este caso la versión para celulares, y empezar a ver algunas herramientas que nos van a servir para empezar a dibujar en este trayecto y en toda la carrera. Bueno, una vez que nosotros descargamos la aplicación y creamos nuestra cuenta como estudiante, nuestra licencia gratuita, vamos a abrir la app y nos va a aparecer esta ventana principal. En esta ventana principal, a medida que vayamos trabajando, nos van a ir creando los archivos que nosotros dibujemos. Ven que ahí hay distintos archivos, los vamos a poder previsualizar y los vamos a tener acá. Ahora, para crear un archivo nuevo, vamos a ir a la opción de abajo a la derecha, que tenemos un signo más, y vamos a elegir crear archivo nuevo. ¿Sí? Acá lo podemos nombrar, vamos a ponerle lámina, como si estuviésemos creando una lámina nueva. Vamos a darle a aceptar. Y acá nos va a llevar al campo de trabajo de AutoCAD. ¿Sí? En este caso tenemos por un lado el espacio de trabajo, que es este que estoy moviendo, el negro con la cuadrícula esa en color gris claro, ¿sí? Que a diferencia de Illustrator, por ejemplo, que teníamos como ya la hoja predefinida, en este caso el espacio de trabajo es infinito, ¿sí? Podemos mover para cualquier lado, ¿sí? Que no tenemos una restricción de medida, ¿sí? Bien. Por otro lado tenemos una barra superior en donde tenemos las opciones del programa, es decir, tenemos la X de cerrar, ¿sí? Como cualquier ventana, la cerramos y automáticamente se nos guarda el archivo. Después tenemos una opción que es para vincular dispositivos, que no la vamos a usar, esa que es como una estrellita. Después tenemos las flechas de deshacer o rehacer, ¿sí? Como cualquier aplicación, como cualquier programa. Después tenemos la opción de la cuadrícula, la que les mostraba recién, que es para apagar la cuadrícula, ¿ven? O prender la cuadrícula. La cuadrícula es solamente una cuadrícula guía, pero no la podemos prender o apagar a nuestro gusto. Después tenemos una opción que es como un rectángulo con una flechita hacia arriba, que tenemos las opciones para exportar el archivo, digamos, para trazarlo en PDF, para descargar el archivo, otras opciones más. Después, la herramienta de esas dos flechitas es para poder apagar o prender la visualización de las barras de herramienta. Y después tenemos opciones para empezar a trabajar. Por ejemplo, en este menú desplegable tenemos las herramientas de capa, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué son, las herramientas para hacer zoom, las herramientas de propiedades, que ahora no tenemos ningún objeto dibujado, pero acá vamos a poder cambiar y ver las propiedades de cada línea, de cada objeto, de cada cosa que dibujé. Distintos bloques que ahora no vamos a usar, pero más adelante sí, y configuraciones generales del dibujo y del espacio de trabajo. Y en la parte inferior tenemos todos los comandos que nos van a servir para poder trabajar. Por ejemplo, la herramienta selección, una herramienta de dibujo a mano alzada, la herramienta de borrar, la de dibujar, que es donde tenemos las líneas, las polilíneas, los rectángulos y demás. Anotar, donde tenemos texto, imágenes y demás. Para medir, para acotar. Y tenemos también la herramienta para cambiar el color de lo que vayamos dibujando, ¿sí? Bien, para empezar a dibujar, lo primero que tenemos que hacer es configurar las capas. Las capas en las cuales vamos a ir dibujando cada parte de nuestro dibujo en cada una de ellas. Esto nos sirve primero para organizar nuestro espacio de trabajo y segundo, es una herramienta muy útil y muy valiosa a medida que vayamos avanzando en cuanto a la complejidad de las láminas o de los gráficos. Vamos a ir al menú desplegable que tenemos arriba a la derecha, que son los tres puntitos esos blancos en el círculo celeste. Y vamos a crear una nueva capa. Vamos a la primera opción que dice nueva capa. En este caso yo voy a dibujar un cubo en vista con su línea de tierra. Entonces le voy a poner cubo. En el caso de que dibujemos varios, le podemos poner cubo 1, cubo 2, etc. Yo le voy a poner cubo. Le damos OK y ahí dice se ha creado la capa. Voy a crear otra capa más que se va a llamar línea de tierra.
¿sí? LT, y le voy a cambiar el color a gris claro, ¿sí? En este caso nosotros vamos a estar trabajando sobre un campo de trabajo que es negro, ¿sí? Cuando nosotros configuramos una capa con color negro, se nos va a ver dibujado en blanco, pero el propio programa lo invierte para que podamos graficar, pero la configuración sigue siendo negro, por ejemplo el cubo. Bien, una vez que tenemos configuradas las capas, lo que vamos a hacer es asegurarnos de que estemos en la que queremos dibujar. En este caso vamos a ir a los tres puntitos del costado y vamos a definirla como actual. En este caso no puedo porque ya está el cubo definido como, la capa cubo definido como actual. Vamos a ir a la herramienta dibujar, vamos a seleccionar la herramienta con la cual queremos dibujar. En este caso voy a utilizar línea. Me apoyo en un punto del campo de trabajo, que ven que se quedó marcado con celeste, y ahí me empiezo a mover, ¿sí? Lo que puedo hacer es ir seleccionando la orientación, digo la angularidad, es decir, ahí está vertical, ahí está horizontal, y acá me voy a ir restringiendo según la angularidad que esté predefinida. Pero ven que arriba me parece 25, 30, 35, y yo la medida que quiero es 5, ¿sí? En este caso voy a picar sobre ese espacio para editar la medida, que es donde dice el 25, voy a borrar y voy a escribir 5. Le damos OK y haciendo zoom nos acercamos a nuestro segmento. ¿Por qué nos aparece la otra medida? Porque cuando abrimos AutoCAD el espacio de trabajo es mucho más grande que 5, entonces nada, tenemos que ir acercándonos hasta encontrar nuestro segmento. Y en este caso, para continuar con el dibujo de mi cubo, voy a picar en el extremo del segmento anterior y vieron que me apareció un cuadrado verde. Eso significa que estoy en el extremo de mi segmento anterior. AutoCAD nos marca cuáles son los extremos, cuáles son el punto medio, ¿sí? Son las referencias a los objetos que tenemos. Y en este caso voy a repetir la misma operación. Voy a posicionarme acá, voy a escribir 5, OK, ¿sí? Lo mismo, pico en el extremo y vieron que me aparecía en verde, ¿sí? Y vamos a repetir lo mismo hasta terminar nuestro cubo. Ahí está. Lo que tiene de bueno es eso, que nos marca, cuando empezamos nos marca que arrancamos en el extremo del anterior y cuando terminamos nos marca que estamos llegando hacia ese... nos hace referencia hacia otro objeto. Bien. Que por ejemplo les muestro, cuando vamos a un punto medio, ven que nos aparece ese triángulo, ¿sí? Y eso nos significa que estamos marcando en el punto medio, que vamos a empezar a dibujar ahí. Bien, ahora ya tengo mi cubo. Ahora lo que quiero hacer es dibujarle la línea de tierra. En este caso voy a definir actual a la capa línea de tierra, ¿sí? Y vamos a dibujarle, ¿sí? En este caso me quedó mal, ¿sí? Pero nos sirve para ver otra herramienta. La dibujo de 7, ¿sí? Y ven que me quedó desde el comienzo, ¿sí? Del segmento que estaba antes. Yo lo que quiero hacer es que me quede 1 centímetro para cada lado. Entonces la voy a seleccionar y voy a utilizar, cuando selecciono un segmento me aparecen acá nuevas opciones. ¿Ven? Suprimir, copiar, configurarle el color, mover, escalar, girar, etc. Lo que voy a usar es la herramienta mover, ¿sí? Y yo lo que quiero es moverla 1 centímetro, ¿sí? Pero en horizontal. Entonces ven que cuando piqué yo en el espacio de trabajo me marca una línea verde punteada en horizontal. Ven que ahí ya el ángulo se me cambió. Entonces me tengo que asegurar que estoy en esa línea punteada y modificarle lo que quiero mover. En este caso quiero mover 1 centímetro, OK, le damos OK, ¿sí? Esa es mi línea de tierra. Si yo quiero moverla hacia abajo para separarla del objeto, lo mismo. ¿Ven? 0,5 y perfecto, ahí lo moví, ¿sí? Eso es para ir modificando los elementos ya dibujados. Ven que pico acá y le puedo modificar la escala, recortar y demás, o
deseleccionar, ¿sí? Otra herramienta que nos va a servir, que va a ser útil, por ejemplo, es si me hubiese quedado el segmento así, ¿sí? Que justo no pude terminar de cerrarlo, yo voy a picar, vamos a utilizar una herramienta que es alargar. ¿Cómo funciona esa herramienta? Yo voy a picar el segmento hasta donde quiero que llegue. Por ejemplo, la arista esta que me quedó más chica, yo quiero que llegue hasta la arista de arriba. Pico en la arista de arriba, voy a seleccionar la herramienta ampliar y acá voy a picar el segmento que quiero que se alargue, que en este caso es el segmento del costado. Y ahí, al seleccionarlo, se alargó hasta ese punto. ¿Sí? Le damos OK. En el caso con... Por otro lado, si lo que queremos hacer es recortar un segmento, como ese que está en el lado derecho, lo que vamos a hacer es seleccionar hasta donde queremos que llegue ese segmento y vamos a tildar la herramienta recortar. Ven que ahí parpadea el elemento que seleccioné. Y ahora lo que voy a seleccionar es la parte del segmento que intersecta y que quiero que se vaya, es decir, la parte que sobresale. Entonces pico ahí y le damos OK, ¿sí? Y ahí se recorta. Por otro lado, cuando vamos a seleccionar un elemento tenemos como dos formatos de seleccionar. Si hago hacia abajo a la izquierda, ven que se me pinta un rectángulo verde, ¿sí? Y si voy de abajo hacia arriba y hacia la derecha, se me pinta en azul. ¿Qué pasa con esto? Cuando está en azul, para seleccionar un elemento, como por ejemplo el segmento de la línea de tierra, lo tenemos que seleccionar por completo, ¿sí? Porque si yo selecciono solamente una parte, no se pinta. En cambio, si hago a la inversa, hago desde el otro método, con solo tocar una partecita ya se selecciona, ¿sí? Esas son como las dos diferencias que tenemos a la hora de seleccionar un elemento, ¿sí? Bueno, ahora que tenemos dibujado nuestra figura simple, lo que vamos a hacer es incorporarle texto. Para incorporarle texto vamos a ir a crear una capa nueva, ¿sí? Así como hicimos con las capas anteriores. Vamos a crear la capa texto, ¿sí? Y le vamos a poner un color, vamos a ponerle un color celeste como para variar. Tenemos que tener en cuenta que esté seleccionada como capa actual y vamos a incorporar texto, ¿sí? Vamos a picar donde queremos y le vamos a poner línea de tierra para identificar que este segmento que tenemos acá abajo es la línea de tierra. Para mover, picamos en el elemento que en este caso es el texto, vamos a la herramienta mover, ¿sí? Y ven que se desplaza hacia el lugar que seleccionamos. Algo a tener en cuenta que es muy importante es que, por ejemplo, no sé si vieron cuando recién modifiqué el texto, cuando corrí, ven que arriba, a la izquierda, tenemos una ventanita que es como si fuese un zoom de lo que estamos trabajando. Esto también nos sirve como para agregarle mayor precisión a lo que vamos a dibujar, ¿sí? Bueno, en este caso, una vez que picamos en texto, tenemos otras opciones como para cambiarle el color. En este caso le podemos cambiar el color además del color que le pusimos en la capa actual. Podemos copiar, editarlo, girarlo, ¿sí? Escalarlo. Si nos quedó muy chico, muy grande, lo podemos modificar así, ¿sí? Y bueno, y las distintas operaciones que podemos hacer desde acá abajo. Bien. Bien, el dibujo que acabamos de hacer era una figura ortogonal que todos sus segmentos estaban manejándose en el eje X e Y, es decir, horizontal y vertical, que el propio programa nos restringe. Ahora bien, cuando vamos a dibujar un segmento que tenga una angularidad, como por ejemplo un cubo en isométrica, necesitamos de que algunos segmentos, como por ejemplo este o cualquiera de los demás, tenga cierta inclinación y cierta angularidad. Para poder dibujar ese cubito, ¿sí? Vamos a tener que dibujar un segmento y ese segmento girarlo con la angularidad que necesitamos. Para arrancar vamos a crearnos una capa en la cual se llama isométrica, así como me la acabo de crear yo. Chequeamos que esté tildada como capa actual y nos vamos a dibujar
la isométrica, el cubito en isométrica que queremos. Para esto vamos a dibujar una línea, un segmento, ¿sí? Y luego rotarlo. Por ejemplo, vamos a darle 5 centímetros, ¿sí? Y ahora lo tildamos y vamos a utilizar la herramienta de la barra inferior, que es girar, posicionándonos en el punto base, y lo vamos a girar según la angularidad que querramos, ¿sí? Vamos a agarrar y ven que arriba tenemos un cuadro de diálogo blanco que nos dice en ese caso 32 grados. Lo que vamos a hacer ahora es picar en ese cuadro de diálogo y escribirle la angularidad que queremos. En este caso, para la isométrica vamos a necesitar un segmento que tenga una angularidad de 30 grados, ¿sí? Tipeamos 30, le damos OK. Ahora ya tenemos el segmento igual al segmento superior del cubito. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar dibujándolo, y para esto hay unas herramientas que son útiles en este caso, que por ejemplo, si nosotros tildamos sobre este segmento, abajo en las opciones de dibujo tenemos una herramienta que se llama duplicar, ¿sí? Si tildamos, nos posicionamos en un punto, en este caso en el punto superior, y espejamos hacia la derecha el segmento que acabamos de dibujar, le damos OK y ahí ya tenemos la parte de la arista superior del cubito, ¿sí? Y si ahora seleccionamos ambas y le damos duplicar desde un punto base hacia abajo, ya tenemos la cara superior dibujada, ¿sí? Ahora lo que nos faltaría son las aristas verticales, que en este caso 5 centímetros, partiendo de un punto de los que ya tenemos dibujados, ¿sí? Ven que arranco, cuando se me pone verde el cuadradito, significa que estoy partiendo del segmento, de la terminación del segmento, y le damos, en este caso, 5 unidades, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es unir los vértices de las aristas de abajo, ¿sí? Y ahí nos queda el cubito dibujado, utilizando la herramienta de duplicar. Una vez que dibujamos el primer segmento con su angularidad de 30, lo duplicamos para el costado y lo duplicamos ambos para abajo, y ahí vamos conformando las aristas del cubito. Esto es simplemente una opción, tienen varias para probar e investigar, pero bueno, esto les va a servir para poder realizar este gráfico, ¿sí?